Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Buenas tardes. Feliz de otro Autores en Línea. Sí. Y feliz de agradecerle a todos los autores que han pasado por este programa en lo que va del año, que ya falta poco para que termine este año, pero seguimos, nosotros continuamos todo el verano, no paramos. No, para nada. Por supuesto. Así que agradecerles a todos, agradecerle a Argentores, y que tienen en la página de Argentores, www.argentores.org.ar, desde el primero al último programa, y también agradecerle al SADA, al Sindicato de Autores de la República Argentina, cuyo secretario general es Oscar Tato Tabernice, que ha estado acá con nosotros. Bueno, desde Argentores vamos a hacer felicitaciones, y nosotros también, a los ganadores y ganadoras de los premios al teatro independiente. Argentores felicita. Este lunes, desde el 1 de diciembre, se realizó la entrega de la primera edición de los premios al teatro independiente, recientemente creado con el objetivo de visibilizar y celebrar la inmensa labor cultural que se gesta en el circuito off de la ciudad de Buenos Aires. Desde Argentores celebramos esta nueva distinción que reconoce el esfuerzo de artistas, grupos y salas que mantienen viva la llama de nuestra identidad teatral, y felicitamos a todos los ganadores. Esta primera edición ha demostrado la vitalidad del sector, con más de 500 propuestas evaluadas por el jurado, integrado por referentes del ámbito teatral. La iniciativa fue impulsada por Patricia Guillermina Rosa, una gran actriz y además es autora también, y Paula Lasaque, creadoras de los ciclos radiales Pocos Ruidos y Muchas Nueces. Y Volver al Amor surge con la fuerza necesaria para proyectarse a futuro. El galardón provee un formato ampliado para el año entrante y manifiesta el firme deseo de convertirse en un premio de alcance nacional. Como entidad queremos felicitar especialmente a los ganadores en los rubros autorales. Autor Guillermo Parodi con País de Nunca, Ajedrez Fantástico. Martín Ortiz, La noche se está muriendo, y Museo Beresford. Adaptación Luis Rivera López, La culpa es de la tierra. Manuel González Gil con El debate. La música de Frida es de Ronnie Kesselman. Ellos le dieron a esa categoría. Un beso a Ronnie, que lo Le queremos mandamos mucho. un abrazo enorme. En la categoría Revelación, por su parte, fueron distinguidas la dramaturga Renata Marrone por Las hermanas Feller y el autor Santino Santos Laya por El lápiz no se borra. Otros autores distinguidos con una mención especial fueron Agustín Buffesi, mención especial por su trayectoria, Alfredo Martín y Marcelo Bucosi por la pieza Huellas de Haroldo, un homenaje a Haroldo Conti, y Carlo Argento, Claudio Pasos y Francisco Pesqueira por Carne de Crítica y por Alga Ladina, el premio que faltaba. Además, destacamos los premios a la trayectoria que se entregaron a Santiago Doria, trayectoria teatral; Ana María Castel, trayectoria femenina; Marcos Woinski, trayectoria masculina; Ricardo Alac, trayectoria autoral; y Héctor Calment, trayectoria escenográfica.
Finalmente destacamos que el premio de oro fue para la dramaturga y dirigente de Argentores, Cristina Escofet. Le mandamos un beso y un abrazo especial a nuestra compañera, Sí. y desde acá de Autores en Línea la felicitamos doblemente porque ella siempre está con nosotros. Sí, sí, sí. ¿No? Igual que Ricardo Alac, que también Sí. han estado acá con nosotros y están siempre, ¿no? Así que con eso terminé. Muy bien. Y felicitar a Patricia Rosas y a su compañero, que fueron las que impulsaron este premio, qué premio, bueno. que es muy importante para la cultura. Paula Lasaque y Patricia Rosas. Patricia Rosas tuve la oportunidad yo de dirigirla en una obra de Cristina Escofet. Junto con Cristina hicimos la dirección, que se llamó Nunca te prometí un jardín de rosas, se llamaba la obra, hace mucho tiempo. Ay, Una gran actriz. Qué horror el título. ¿Por qué? Y porque ya nunca te prometí un jardín de rosas. ¿Y qué le habrá Claro. prometido? Si no es eso. No, pero aparte viste que ella tiene el apellido Rosas, pero estas eran rosas de la flor, sí, tal pero no, fue maravilloso en un lugar de San Telmo. Cristina y yo las dirigimos, yo hice toda la preparación actoral y yo codirigí, así que fue un laburo lindísimo porque era con músico en vivo y todo, un unipersonal. Muy Bueno. bien, Patricia es una gran actriz aparte de Sí, autora. sí, sí. Bueno, muy bien, Raúl. Vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Mariano Huétar. Mariano ha desarrollado, producido y dirigido series para Disney Plus, Netflix, Amazon, Flow, Star Plus, Viacom, MGM, bueno, entre otros. Realizó su primera miniserie cuando apenas tenía 21 años y el universo de las series todavía no había explotado, ¿no? Ujú. Desde entonces no paró de generar contenidos, ha sido premiado y exhibido todo en el mundo entero, ¿no? Sus series fueron vendidas en Argentina, bueno, México, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Estados Unidos, bueno. Para citar algunos ejemplos, tenemos Inconsciente Colectivo, que fue seleccionada en el Fresh TV Fiction de Cannes en el año 2013 como una de las series más novedosas del mundo. Ujú. Inconvivencia, que fue elegida como la mejor serie argentina del 2019. El Mundo de Mateo, que se estrenó internacionalmente en el Festival de Series de Berlín junto con las mejores series del mundo y obtuvo el premio al mejor guión en Buenos Aires Series en el año 2020. Fue docente por 10 años en la Universidad del Cine, donde fundó la primera materia especializada en series de ficción. Actualmente dicta seminarios de desarrollo de series en distintas universidades y de forma privada también. En el 2011 fundó la productora Idealismo Contenidos, con el cual produce varios de sus proyectos. En el 2022 rodó su película Pensamiento Lateral, que de eso quiero hablar, protagonizada por Itziar Ituño, que es el actor de La Casa de Papel, bueno, Alberto Amán de Narcos, César Bordón, que hizo varias cosas, bueno, la serie Luis Miguel, y Mauricio Paniagua, que estuvo en Monzón. La película ganó el premio en el Festival Internacional de Moscú, ganó en la categoría de La Gran Crítica, y además es director de Gilla, que son 5 capítulos, que de eso nos va a hablar. Hola, bienvenido Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación y gracias por interesarse en mi trabajo. Hola Mariano, Raúl Martorell te saluda, bienvenido. Bueno, Mariano, es muy interesante tu Sí. trabajo, es muy difícil no interesarse porque tiene una diversidad de cosas y no leí todo lo que hiciste, ¿eh? Hice como un resumen. Te estoy viendo, ¿estás en el auto? Sí, estoy en el auto, estoy detenido, porque estoy de vacaciones justo. ¿Estás en pero Valeria? Obviamente, sí, estoy en Pinamar. Qué Sí, lindo. yo vivo en Valeria del Mar. Sí. Y me hice un ratito ahí, estaba justo en el agua, aprovechando para surfear un poco, para descansar un poco. Y ahora me vine a charlar con ustedes para
para que podamos hablar un poco de esto, que nos Sí. encanta y nos apasiona tanto. Tal cual. Vamos a comentar que Mariano es surfista, Sí, que vive la sí. mayor parte del tiempo en Yo lo Barea. sigo siempre. Y además es como que decís, ¿cómo en la misma persona entra todo esto? Y sí. No, pero está bien, hay que bajar un poco, ¿no? Mariano también. Porque es hacer showrunner, que ahora gimnasia. nos va a contar de qué se trata, Claro. showrunner, director, guionista, en fin. Bueno, Mariano, quiero arrancar por Gilla, 5 capítulos, yo la vi, te digo, era para verlo los 5 capítulos seguidos, yo tuve que frenar porque tuve que hacer otras cosas, lo vi en 2 días, pero es una serie para ver todo seguido. ¿Cómo llegó esta serie a vos? ¿Cómo llegó? Me parece que quedó congelada la imagen. Está congelado, Mariano. Yo pensé que era el Creo auto que del agua detenido. del mar quedó congelado. No, porque había mucho tránsito No, ahí. sí. Mira, la serie, o sea, el guión es de Marcos Carnevale. Sí. Tengo entendido que era un proyecto que venía hace años, pero medio que se había frenado. Y Mariano, que él escribe también, pero en este caso fue el director. Y la verdad que para los que no lo vieron, la recomiendo porque lo pasás genial. Está muy bien, por más que sepas la historia, Claro. está muy bien Muy bien filmada. encarado, ¿no? Sí. Y eso que yo decía que hay que tener, no sé qué palabra usar, pero tener oficio, tener arte para lograr que la serie te haga seguir capítulo tras capítulo, ¿viste? Sí. Eso no lo logra cualquiera. Claro. ¿Viste? Tener esa conexión que decís, no, quiero seguir viendo. Claro, porque ha habido muchos. Bueno, ahí estamos conectados. Mariano, Sí, ¿nos sí. escuchás? Ahí estamos. Ahora sí, Mariano. Te escucho bien, lo que pasa es que no sé por qué se me fue y volvió la... Bueno, Ajá. contanos cómo llegó Gilla a tus manos. Bueno, yo leo un libro que se llama Adorables Criaturas, escrito por Rodolfo Palacios. Son todos los casos emblemáticos de la criminalidad. Dentro de ellos, un capítulo está dedicado a Gilla. Me sorprendió que la forma de tratarlo de Rodolfo no era la típica historia sobre los asesinatos. Yo estaba un poco más interesado en la estafa financiera, en la esquema familiar, en cómo en los 70 y pico una mujer podía controlar a un grupo de hombres en una época tan machista y tan oscura. Y ahí empezó a surgir la idea de contar esta historia de una manera distinta. Martín Cuellar me propone juntarnos con Marcos Carnevale, que encima había escrito el capítulo de Mujeres Asesinas de Gilla. Claro. Claro, nos juntamos los tres, empezamos a pensar una forma distinta de abarcar esta historia, la mirada de un escritor, el personaje de Pablo Rago, que está inspirado en Rodolfo Palacios. Y ahí empezó esta lectura que un capítulo tan apasionante que es Gilla no es la biopic exacta el caso cuál es a la que te encantaba ser de ella mismo personaje. Sí, la verdad, yo conocía la historia más o menos, no en profundidad, y llevado a la ficción, o sea, en primer lugar, la dirección, para mí la admiro, o sea, para mí está muy buena, porque bueno, el elenco que tenías Excelente. era fabuloso, pero Sí. hay que saber amalgamar, Por ¿no? supuesto, Y cómo cada armar personaje todo. tenía su estilo y cómo cambiaron también, ¿no? Mónica Antonopoulos, su fisonomía, ¿no? ¿Fue difícil eso? ¿Te llevaste...? Bueno, gracias por lo de la dirección. Sí. Para mí es muy importante porque Sí, yo tengo una manera de filmar muy particular, muy personal, muy autoral, que siempre me pregunto si la gente lo nota o se da cuenta, Sí, las se puestas nota, de sí, cámara, cómo trabajo con los actores, cómo recreo las cosas, así que me pone muy contento. Y creo que este trabajo es en parte eso, ¿no? La buena unión entre la autoría, el sello personal de cada uno, también lo comercial, lo popular, pero mezclado con una mirada. Y me parece que Gilla es un buen ejemplo de eso. A veces uno cree que en las historias que recreamos sucesos que ya sucedieron, no hay mucho para agregar, y para mí es al contrario, es como una hoja en blanco Sí. donde uno puede poner su impronta al 100%.
No, está buenísimo, Pero además te da además, ganas de sí, seguir investigando. Por supuesto, y- aparte era una mujer, lo que se decía, ¿no? Que era una mujer muy seductora y aparte eso sucedió en la época de los militares, no sé si me equivoco, Mariano, ¿no? Sí, sí, los 3 asesinatos con los que ella empieza son en el 79, Ujú. en la dictadura militar. Ella una mujer muy vinculada al universo militar, que en la serie la mostramos muchísimo, Ujú. y que además utilizaba ese momento del país donde nadie sabía muy bien qué hacer con la plata, de mucha especulación y timba financiera, para atraer a las personas su cultura íntimo y invertir. Cuando se le empezó a complicar con esas inversiones fue que no tuvo más remedio que empezar a matar, mató a su cuñada. La gran diferencia con cualquier otro asesino, creo yo, es que sintió placer al no ser descubierta. Sí. Y lo intentó de vuelta y le volvió a salir bien y volvió a sentir placer, y por eso se transformó en la primera asesina en serie de la historia. Claro, Claro. porque en realidad es como que ella dice, bueno, como le seguían reclamando el dinero, ella dice, y bueno, voy a tener que hacerlo, o sea, pero ya en el fondo, ya lo que busca es que le reclamen el dinero, o sea, ya no es que ella quiere el dinero, Claro, es como que ya la quiere seduce que- ese tipo de sí, cosas. que se lo reclamen para ir ella y envenenarlas, parece, ¿no? Y Sí, se salirse transformó. con la suya. Siempre Sí. el criminal tiene como esta adicción, como la tiene el que apuesta y demás, de ver hasta dónde puede correr un límite y hasta qué punto va a ser descubierto o no. Claro, pero además se transformó, creo que en la primera que hizo una estafa piramidal, ¿no? En aquella época. Claro, de hecho, hay comprobados 3 asesinatos para Ujú. Gilla, pero se dice que asesinó a más personas. Ajá. 3 fueron los comprobados por la justicia, por los cuales se la condenó a cadena perpetua. Ella fue liberada tras un indulto de Menem, después en el 94. Le escribe una carta de puño y letra al expresidente Menem para que la libere. Y cuando sale, que es otra manera de salirse con la suya, Claro. pasa esto de que se convierte en una suerte de celebridad, de una persona que iba al programa de Chiche, al de Lidia Salgado, al de Mirta. Al se de sentaba en Mirta la le mesa de llevaba Mirta. masa, yo me acuerdo, yo era chico, que hacía Exactamente. chistes con eso, era muy seductora, ¿no? Y esta cosa del morbo, ¿no?, que tenemos los argentinos, bueno, y el mundo en general, de querer saber más o de ver sobre aquellas personas que harían algo que nosotros no nos animamos a hacer. Gilla tiene mucho de eso. Claro. ¿Y después cómo termina la historia? ¿Ella vuelve a caer presa? Ella muere en un geriátrico, en libertad, muere En libertad. de vieja, Sí. contando sus historias, yendo a los programas de televisión, ya en los últimos años, en el ocaso de su vida, con muy poca memoria, con ya más delirios y mentiras que verdades, Claro. pero esta locura muy argentina de que, habiendo sido condenada incluso por 3 homicidios, murió en libertad. Claro. ¿No? Increíble, ¿no? Y el tema ese de lo que hablaba Martorell, de la cuestión piramidal, ¿cómo se le ocurre a ella ir haciendo eso? ¿Lo habría planificado o tal vez iba surgiendo a medida que pasaban las cosas? Bueno, hay algo interesante en lo que preguntás, porque es lo siguiente: ella nunca confesó haber hecho esos crímenes. Todo lo que nosotros suponemos de cómo ella actuó, incluso lo que escribimos con Marcos y con el equipo autoral, del cual yo también formé parte como colaborador y demás, son suposiciones en base a lo que ella contaba, pero siempre dando a entender lo que podría haber pasado, pero sin nunca ella admitir que cometió esos crímenes. Ella murió diciendo que era inocente. Por lo cual, lo que uno hace es como reconstruir en base al contexto de época y en base a la personalidad que ella tenía y en base a las pocas cosas que sabemos que sí sucedieron, cómo debe haber accionado. Pero la certeza es que no sabemos si ella tenía ganas antes, lo fue sintiendo después, fue premeditado, el primero fue un accidente o no. Ahí va un poco la imaginación de cada uno. Es verdad, sí, y nunca lo vamos a saber, o sea, Nunca. Eso es una forma también de crear un mito, ¿no? El hecho Exactamente. Bueno, ella era una persona muy... le gustaba mucho crear sobre ella misma un mito. Por eso siempre inventaba, agrandaba historias, decía que había tenido 250 amantes, siempre agregaba nombres nuevos a su lista. Una persona que manejaba muy bien los medios también, además.
Ajá. Y con respecto al hijo que aparece, ¿el hijo es hijo de ella y el marido o es hijo de otro señor? ¿Eso no se sabe o sí? El hijo que hoy está vivo Sí, y que que escribió. de hecho sale por los medios Sí, y está. ese. Martín Murano es el hijo de ella, no es el hijo del padre que él creyó que fue su padre Claro, durante muchos años. exacto. Y no se sabe quién es su padre biológico. No, claro, claro. No, la historia es increíble. Me imagino también, ¿cómo lo organizaste? O sea, ¿vos ya sabías que iban a ser 5 capítulos? ¿Lo decidieron ustedes? Sí, desde un primer momento planteamos hacer una serie corta, como estas series inglesas que nos gustan tanto, que son, a mí, lejos de lo que pasa en la actualidad, a mí me gustan las series cortas, que no quedan abiertas otras temporadas, que terminan, que te cuentan lo que te quieren contar, que no se estiran. Y le planteamos a Flow esa idea, desde Cuarzo, de hacer una serie contundente, de pocos capítulos, pero con mucha potencia, y así fue. Qué bueno, la verdad es espectacular. Me encanta la parte cuando vos hablabas de Pablo Rago, que hace de escritor, tiene ahí un rasgo distintivo que es diferente a todos los directores, digamos, que es cuando detrás de él, mientras está escribiendo en sus pensamientos, es como que se abre una puerta y aparecen los personajes o Gilla o alguien. Eso para mí está buenísimo, porque es como romper esa cuarta pared, pero a la vez seguís ahí adentro, ¿no? Sí, idea que surge charlando con Marcos Carnavale, que él quería hacer una parte similar a Chicago, como medio musical para contar la estafa financiera. Ajá, Eh, yo le dije que me encantaba la idea, que me parecía buena idea hacerlo dentro de la misma habitación del escritor y que sí, se muevan las paredes y sí, que en todos los capítulos tengamos algo así. Y sí, bueno, nos empezamos a cebar, a maniciar, como dicen los pibes ahora con eso, sí, y le encontramos la vuelta para que sea la excusa para meternos en la cabeza del escritor. exacto. Cada vez que nos metemos en la cabeza del escritor, se abren las paredes y empezamos a ver, bueno, como les pasará a ustedes, como nos pasa a mí, que uno está ahí con la compu, pero Sí. en verdad tu mente está en otro lugar, está viendo un montón de imágenes, un montón de cosas, imaginándose diálogos, secuencias. Bueno, la idea era recrear eso de una forma teatral, artificial, donde se note el artificio y Sí, que eso dé un plus a la historia. sí, sí, a mí me gustó mucho, o sea, yo me imaginé que era la cabeza del escritor, tal vez otro imagina otra cosa, o sea, la pegué justo. Yo dije, esto, claro, él está ahí sentado, escribe, frena, como todo el mundo que está pensando. Me encantó eso. Pero es bárbaro lo que lograste, porque es algo que la gente lo tiene muy metido, la gente más grande lo tiene, la conoció, ¿no es cierto? Pues bueno, Claro. no sos de esa época, vos tenés 35 años, ¿no? No sé si... Claro, yo llegué a ver a Gilla en el programa de Mirta cuando yo era chiquitito, pero Claro, no, pero ya había salido, soy... ya estaba Claro, fuera exactamente. Ujú. Claro. Qué bárbaro, o sea, lograr que esa persona que la gente la conoció y que está en el imaginario, ¿no? Lograr que se interese, Sí. ¿viste? Por eso la dirección es muy importante. Muy importante. El Lo que libro, por pasa supuesto que sí, pero si está mal contada, ¿viste? Sí, No. obviamente. No, pero todos estos temas de suspenso, thriller y cosas. Bueno, vos también fuiste showrunner de la obra que uno de los guionistas fue Ricardo Rodríguez. Sí, que es de la las mariposas, Las ¿no? mariposas. Yo fui director del Grito de las Mariposas. Ajá. Director, sí. Sí, el showrunner fue Juan Pablo Buscarini. Buscarini, perdón, sí. Y Rodríguez fue uno de los autores. Uno de los autores, sí. Y sí, yo tuve el honor de dirigir esa serie, que fue, yo diría, quizás una de las series más importantes para mi carrera. Estuvimos viviendo 6 meses en Colombia, filmando por todo el Caribe colombiano, y una historia tan importante como la historia de las hermanas Mirabal. Sí, sí. Y ahí fuimos dos los directores, lo dirigimos junto con Leandro Ipiña. Leandro Ipiña es el director de Revolución, el cruce de los Andes, la película de Rodrigo de la Serna. Y también decidimos juntos, tiene algo muy similar a Gilla, Grito de las Mariposas, que también Belén Rueda en esa historia es una periodista que entrevista a la única hermana viva de las hermanas Mirabal, entonces va y vuelve en el tiempo contándonos esa historia que sucedió en plena dictadura latinoamericana.
Sí, yo recuerdo que hicimos la nota con Ricardo Rodríguez, que él venía, o sea, escribiendo Grande Paz, súper éxitos, mucho de televisión, y acá se encontraba con esta propuesta distinta, muy interesante, y recuerdo, bueno, la vimos, fue excelente, y lo que me gustaba ahí, lo que recuerdo ahora del personaje, era el dictador, que se lo veía un tipo romántico. ¿Viste? Bueno, lo que estás contando, yo trabajé mucho con Luis Alberto García, que es el gran actor cubano, Sí, que es el que hace de dictador. Eh, Tiene mucho de sí ya, digo, y de muchas series que yo he hecho que me gusta esto de agarrar al malo, entre comillas, sí, y que el malo de alguna forma nos enamore, ¿no? También. sí. Y que al mismo tiempo es una persona, como son la mayoría de las personas, brutal, voraz, oscura, pero en muchos otros aspectos luminosa, encantadora y muy compradora. Y eso es lo que para mí termina de hacer que una serie, y sobre todo los personajes, yo siempre hago la diferencia de que para mí las series son el mundo de los personajes y las películas son el mundo de las acciones, ¿no? Las series donde los personajes a lo largo de muchos capítulos nos tienen que enamorar, ya no son las series de los buenos y los malos, del Capitán Garfio y Peter Pan, Sí. son las series de las personas duales, complejas, eh, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que la trato de aplicar en casi todos mis proyectos, que es historias simples, psicologías complejas. Eso es como una fórmula que siempre es agradable para contar. Una historia sencilla, pero fuerte, y psicologías de personajes complejas, que son lo que le dan la profundidad a esa historia. Sí, la verdad, buenísimo. Y esa combinación, te digo, te atrae, te atrapa. La verdad es, o sea, ¿eso cómo lo fuiste haciendo? ¿Lo fuiste cambiando con el tiempo? ¿Cómo se te va ocurriendo hacer eso, ¿no? De la historia simple y la psicología compleja. Vos sabés que es algo que siempre me pareció interesante desde que empecé. Yo cuando hice mi primer serie, que vos la nombrabas, que se llamó Inconsciente Colectivo, Sí, también hice una serie muy rara, porque yo tenía 21 años y planteé un policial de una serie de suicidios adolescentes en un colegio privado. Una serie oscura, compleja. Yo soy de la generación que vio en toda su adolescencia que el adolescente vivía en un orfanato donde se podía bailar y cantar, o en una escuela a la que todos queríamos ir. Y para mí eso no era la adolescencia. Para mí la no, psicología de un adolescente era mucho más compleja que eso. Por eso hice Inconsciente Colectivo, por eso hice El Mundo de Mateo, que son series donde los adolescentes están en primer término, con psicologías muy complejas. Eh, y me di cuenta, y algo que siempre me gustó, fue que detrás de cosas simples, como una mentira, o un accidente, o una equivocación, empieza a crecer una bola de nieve que arma estas grandes historias, ¿no? Siempre me gustó esa manera de contar, y bueno, proyecto a proyecto la voy complejizando. Pensamiento Lateral, que es mi última película, es quizás el máximo punto de eso, que es un thriller psicológico muy rebuscado, pero sí. cuando lo terminas de ver te das cuenta que lo que había detrás era algo muy sencillo en realidad. Y eso es lo que a mí más me gusta. Bueno, justamente, Pensamiento Lateral, que estaba diciendo que ganó el festival en Moscú, la categoría de la gran crítica, uno de los premios que más quiere ganar el director, ese es el de la crítica, ¿no? Bueno. Pero contame la trama porque es genial. Va, a mí me encanta todo el thriller psicológico y eso me encanta. Pero contame un poco de Pensamiento Lateral de la protagonista. Es una película, es un thriller psicológico de una psicóloga española, que es Isabel Tuño, la protagonista de La Casa de Papel, Ujú. que es secuestrada por un grupo de captores acá en Buenos Aires, información que ella no tiene. Y ella sabe que la van a matar. Está casi toda la película apresada a una columna adentro de una fábrica. Entonces tiene que meterse en la cabeza de sus captores para lograr salir de ahí con vida, enfrentarlos, entender cómo piensan, tratar de dilucidar qué es lo que está pasando dentro de su mente para entender. Vivir. Poco a poco, cuando empieza a hacer eso, empieza a darse cuenta por qué está ahí, qué es lo que hay detrás de por qué la necesitan a ella, y la película va como todo el tiempo dándote cosas que uno no imagina y que terminan contándote historia. Y un poco de lo que hablas de cómo podemos
sacarnos de encima los preconceptos y pensar de una manera distinta. Eso es el pensamiento lateral, para buscar soluciones alternativas a problemas simples. Claro, es pensar de una manera diferente a lo que habitualmente te saldría. Hay ¿cómo se llama? Un ejercicio muy común que te dicen decí una flor y la gente dice rosa. El pensamiento lateral sería decir, no sé, tulipán, ¿no? Claro. Pero es como, o te dicen decí un color y la gente dice rojo. Y lo ideal sería decir verde o gris, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Sí, en verdad el pensamiento lateral tiene que ver con no pensar de forma lineal. Nosotros Y estamos acostumbrados claro, nosotros pensamos en relación al lenguaje que nos enseñaron, Uh-huh. que es lineal, que va palabra tras palabra y que tiene acciones y consecuencias. Entonces uno piensa casi como articula las fórmulas matemáticas. El resultado de un pensamiento es la conclusión de los pasos anteriores y demás. El pensamiento lateral lo que te invita es como a sacarte los preconceptos de encima, a no pensar linealmente, a no llenarte de subjetividades y a tratar de mirar desde otro ángulo una posible solución. Hay una frase, todo esto está basado en el libro de Edward Bono, que es sobre el pensamiento lateral, que es una teoría. Uh-huh. Nada, y bueno, la película un poco habla sobre eso dentro de una historia de acción y tensión. Entonces es muy interesante porque algo que a mí me encanta es cómo contás o hablás de temas de los que querés charlar, entreteniendo al mismo tiempo y contando una historia atractiva y atrapante. Sí, a veces cuando hablan del tema de la televisión, de los panelistas, que siempre hay papeles antagónicos, hay uno que opina otra cosa y otro lo contrario para generar polémica. Yo siempre digo, falta alguien que tenga el pensamiento lateral para que haya algo más diverso. Claro, algo disruptivo, ¿Viste? algo que rompa Sí, con el molde. Exacto, y muy pocas veces aparece tal vez algo de lo que dicen ahí. Pero yo digo, la fórmula Es que es difícil, no estamos acostumbrados no. a pensar de esa forma. Tiene que ver con eso. Sí, es verdad. Y bueno, y por otro lado, el personaje también, como es psicoanalista, es psicóloga, tiene un poco, ¿no? Eso del psicoanálisis, de analizar esos personajes a los captores, ¿no? Sí, claro, bueno, algo que a mí me gusta mucho en las series es, yo soy bastante fan de la psicología. Generalmente hay un personaje psicólogo en casi todos mis proyectos. Está bien, muy bueno. Y me gusta eso, como escribir, yo siento que es meternos en la cabeza, ni siquiera meternos en la cabeza, construir cabezas de personajes que no existen, que los inventamos nosotros. Hay mucho de psicología y yo soy un apasionado de leer sobre psicología, psicoanálisis, distintas corrientes para entender cómo funciona la cabeza de las personas, y también cuando uno comprende un poco eso se imagina cómo un personaje puede accionar, cómo puede decidir, y lo más complicado que para mí es entender cómo un personaje puede reaccionar a la acción de otro personaje, ¿no? Claro. Yo recuerdo un libro, tal vez lo habrás leído, El psicoanalista de John Kassenbach. No lo leí. Mirá, me lo voy a anotar. Pero es antiguo, es uno de los primeros libros que yo leí y que no entendía, digo, pero ¿cómo pasa algo de una persona que recibe un llamado y de golpe termina con algo que no puedes creer? Y es todo un análisis psicológico que no puedo recordar de qué año es, pero el autor es John Katzenbach, no sé si lo pronuncio bien, Katzenbach, el psicoanalista, no sé, debe ser de los 80. Después se le escribió un montón más con esa temática, pero me parece a mí también increíble, ¿no? Algo que tenés al alcance de la mano y que lo transformás en una película, en una serie, y que genera interés, tensión. Tal cual. Bueno, eso es lo más lindo de lo que hacemos, cuando se logra eso es el milagro, ¿no? Sí, para mí, y bueno, se da todo, pero justo en tus proyectos se da mucho eso, ¿no? Tal vez el guión o la dirección de cámaras o incluso los actores también, ¿no? Tienen mucho que ver. Bueno, yo la conjunto, verdad, ¿no? que en ese sentido soy alguien que piensa mucho en todo eso. Pienso los proyectos como productos integrales. Exacto, y, integral. y me pongo a pensar desde el principio, bueno, ¿por qué alguien no vería? Siempre me hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien no vería este proyecto? Que me parece la mejor pregunta para hacerse al principio. Digo, ¿por qué alguien no vería Gilla? Y yo no encuentro respuesta a eso. El que conoce el caso lo va a querer ver porque lo conoce y va a querer ver la serie. El que no va a querer verla para interesarse. El que no le interesa se va a interesar por los actores. Entonces, cuando la pregunta es ¿por qué no lo verías? Y no encontrás respuesta, bueno, ya estás bien encaminado.
y después empezar a pensar cuál es la mejor forma para contar esa historia, quiénes son los mejores personajes para llevarla adelante, cuál es la mejor forma de ubicar el punto de vista, quiénes son los actores que mejor interpretarían eso. Yo como que voy tachando todo eso y siempre que puedo, nunca saliendo del lugar de espectador, no pensándolo como director, sino como a mí me gusta ver todas esas cosas todas esas cosas me gustaría ver. Claro. Está buenísimo. Bueno, yo ahí, esa sería una segunda pregunta lo que decís. La primera es, ¿por qué no vería? Y la segunda sería, ¿por qué no le gustaría después que la vio? Claro, tal cual. Y obviamente lo del gusto es más subjetivo y bueno, yo siempre digo, yo dejo todo en los proyectos y después te puede gustar o no, ahí ya es hasta donde yo no llego. Claro, Es lo tal vez la emocional. palabra no es el gusto, pero digo, que te atrape, que te atraiga, Sí, que claro, quieras seguir viéndola, ¿no? Uno hace todo lo que tiene que hacer, después bueno, ya depende. Hoy también luchamos mucho contra la desconcentración, ¿no? Toda la gente Sí. ve series y películas con el celular al lado mientras Sí. está Sí. haciendo otras cosas, Sí, saca es la verdad. mirada de la pantalla. Entonces también tenés que pensar las puestas, los planos, la captación de la imagen, Claro. para que no se te vaya la mirada de la pantalla. Es un momento difícil, la verdad, para producir. Es difícil. Yo pero- siempre le digo a amigos y gente, le digo cuando vayan a ver una serie o al cine, yo uso esta palabra, ayuno digital, que se centren, no, porque es lo más difícil, vos sabés, Mariano, Sí. que la Muy gente se difícil. concentre Sí. en ver y que puedan leer hasta el final de todos los Sí. títulos, quién hizo esto, quién el director, el autor, el escenógrafo, Sí. porque la gente, viste, no presta atención, la va viendo, es verdad lo que vos decís. Pero Cuando- pasan todas las artes, ni siquiera en la Sí. nuestra. La gente va a los recitales y se la pasa filmando y viendo Sí. el recital a través del Es teléfono, o va a los museos y lo que le importa es la foto que tomó para subir más que la Es experiencia. verdad. Pasa El- con todo. Pareciera que tuviésemos un intermediario todo el tiempo, Sí. que es el celular, entre Sí, la experiencia sí. y nosotros. Y está cada vez más difícil combatir contra eso. Nosotros, porque sabemos que en una época eso no existió, Ujú. los jóvenes No lo directamente saben. es como una extensión de su cuerpo. Sí. El otro día verdad. hablaba con un amigo y él me dice, me voy a tomar una semana de vacaciones, pero para mí, no para el celular, porque van de vacaciones, no sé, Se la a pasan con el celu. Salta Sí. y dice, uy, mira, viste, hacen un tour y están filmando eso y no escuchan ni al guía, Nada. no aprecian, no se quedan, sí, no sé, yo fui hace poco al Valle de la Luna, el año pasado, al Valle de la Luna, de noche, podés hacerlo, el día de luna llena, no sé qué. La idea es quedarte ahí sentado, en silencio, Mm. mirando. No, la gente hablaba, sacaban el celular. En un momento yo tuve que decir si por favor se podían callar un poco y al Sí. guía incluso, porque es insólito que hagas eso. O sea, Sí, la vas a verdad vivir que una sí. experiencia y vas a estar con el celular, o sea, y él me decía, bueno, me voy, pero solo a disfrutar. Después miré otra semana con el Claro, celular sí, es a verdad. mostrar todo, ¿no? Sí. Y hoy la gente vacaciona así. Sí. No para nunca. O miro el paisaje o miro a través de la lente del celular. Es insólito, Qué pero bueno. bueno, es así. Es una lástima, pero bueno, cada uno hace... Por otro lado, también comentábamos hace poco que el hecho que a veces algunas series para pero para retener la atención las hacen más complicadas, ¿no? Que si vos te perdés una palabra, un gesto, perdés parte de la esencia. Y a veces la gente dice, uy, no entendí nada. Hay que tener un equilibrio justo, me parece, ¿no? Pero es difícil. No, y también cada género y cada historia, para mí, necesita de un tipo de complejidad. No es lo mismo una comedia liviana que un thriller psicológico, Claro. que una serie histórica. El tema es que sea orgánico, que sea lo que necesita la historia, no que sea una estrategia para que el espectador siga o no consumiendo. Mientras sea lo que la historia necesita, ahí uno es genuino con lo que quiere hacer. Después, bueno, nada, cómo enganchar al espectador, nadie tiene la receta, sino todos serían éxitos. Sí, Es tal verdad, cual, tal es cual. verdad. Y además eso va cambiando, ¿no? No siempre va a ser lo mismo, depende de un montón de factores, ¿no? Sí, tal cual, lo importante es lo que vos tenés, tu proyecto y lo que querés hacer y hacerlo. Claro. Bueno, y entre tantas cosas que haces, ¿qué tenés ahora en mente? ¿Estás escribiendo? ¿Escribís siempre? La verdad que siempre tengo como cosas
en la mente, que algunas son más fáciles de llevar adelante y otras no. Estamos en un momento de la industria, la verdad, complicado, donde se produce poco, pero sí, con proyectos en mente, tratando de que alguno se concrete para el año próximo, ahí trabajando con la productora y con las plataformas con las que siempre trabajamos para ver si llevamos una nueva historia a la pantalla. Cuando vos escribís, ¿pensás en la producción, que no sea tan costoso y decís, uy, no, los voy a poner que esto sea... Siempre. Pero pienso en la producción en términos de a quién se lo vamos a presentar. Si es tal o cual plataforma, podemos hacer un proyecto más grande, si es otra se puede hacer un proyecto más chico. Entonces ahí uno piensa la magnitud de la historia, básicamente. Cuando vos, como director, vas a rodar, vamos a imaginar una serie, ¿cómo se organiza? ¿Se dividen los capítulos? ¿Vas a una locación determinada y ahí se graban? ¿Cómo es la estructura y cómo armás un guión, digamos, técnico para eso? Sí, claro, armamos un plan de rodaje que lo arma la productora ejecutiva generalmente, que se arma por locación. O sea, todas las escenas que se hacen en el hospital, vamos un día y hacemos todo el día hospital. No vamos y volvemos. Todo lo que se hace en la escuela, estamos toda una semana en la escuela. Si la serie tiene... Después, dentro de cada locación, tratamos de hacerlo en continuidad, lo más continuo posible, pero sí se aprovechan las locaciones para no moverse durante el día, porque cargar y descargar los camiones, subir el equipamiento, perdés muchas horas. Sí, los costos. Y a los actores hay un apuntador, alguien que lo ubica en el mapa y le dice, mira, esta es la escena que viene después de tal cosa, para ubicarlo. Sí, siempre trabajamos con el apuntador, que yo generalmente trabajo con los mismos, son uno o dos que son muy buenos, y la continuista. La continuista es una persona del equipo de dirección que se encarga de saber en qué momento exacto de la historia estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y un montón de cosas más, ¿no? Si estaba lloviendo, si estaba soleado, todo, para que la serie tenga su correlatividad exacta. Sí, incluso sacan fotos para ver si falta algún detalle, ¿no? Claro. Sobre una mesa o algo, está como todo documentado. Y cuando vos vas al set, a la filmación, ¿vos ya tenés en tu mente lo que vas haciendo? ¿Cómo va a ir la cámara? ¿Desde dónde va? ¿Cómo manejas eso de la cámara? Bueno, cada director es distinto. En mi caso puntual, yo sé exactamente cómo se filma cada plano. No llego al set y me fijo. Yo ya tengo a veces hecho en dibujos o a veces en notas, pero yo al momento de escribir la escena o de haberla revisado, reescrito, lo que sea, yo ya me imaginé cómo se filma y se va a filmar de esa forma. Entonces, gano mucho tiempo. Siempre me hacen ese comentario, me dicen, vos llegás y ya decís cómo es, y como que no doy lugar a que se haga de otra manera, pero porque para mí es así, y vengo con eso, no digo que una forma u otra estén bien o mal. Ayer la escuchaba justo en un videíto de Instagram a Lucrecia Martel, que me encanta, diciendo que ella piensa cuando llega al set cómo filmar, y lo ve en el lugar y empieza a ver y a probar. Yo soy todo lo contrario, y a mí me súper funciona porque tengo todo en la cabeza y muy claro lo que voy a hacer. Y a Lucrecia Martel le recontra funciona porque es una genio. Entonces, me parece que no hay ahí una fórmula. Sí, lo que hay es lo que a cada uno lo haga expresarse de la mejor manera a nivel dirección, en tanto a lo que quiere contar. Y en general, ¿cada escena se graba 2 veces o se graba más en general? Hay escenas que se graban una vez, que son un plano secuencia y funcionan perfecto y no hay que hacer ninguna toma más. Y hay escenas que son muy complicadas y se graban no 2 veces, 10 veces, porque hay algo que no sale, porque hay algo que no funciona, porque sí, lo que pasa es que el plan de rodaje te marca un tiempo para cada escena. Entonces vos tenés 2 horas para hacer esta escena, 40 minutos para hacer esta. Y a veces la haces 3, 4 veces, la quisieras hacer 10 y te tenés que quedar con alguna de esas 4, porque hay que avanzar. Sí, tal cual. Después de terminar eso, cuando van a edición, ¿participás de la edición? Sí, claro. Yo participo de la edición, de la música, del color, del armado del afiche, del logo, de la set, de todo. Soy bastante obsesivo. Ahí sí sos el showrunner, entonces. Y a mí lo que más me gusta es eso, por eso digo que lo pienso como un producto. Yo estaba un día en mi casa a la tarde, estaban mis hijos dibujando cosas para el cole y yo me puse con un fibrón a hacer la gotita de la I de Gilla, porque para mí tenía que tener una gotita como si fuese el veneno, y le saqué una foto y se lo mando
se lo mando a los chicos de gráfica y le digo, che, el logo tiene que ser así, y tiene que ser amarillo como el de Taxi Driver, y bueno, y así se hizo. Sí, hermoso, hermoso. Qué bueno, el ¿y la logo. música también la elegís vos? Bueno, Sí, vos la sos música- rockero, ¿o no? ¿No tenés una sí, banda claro, de sos rock? músico. Sí, yo soy músico también, y la música la hacemos con un amigo que se llama Martín de la Niña, que está en Barcelona, que es uno de los grandes músicos de series y películas, que nos conocemos mucho, y como yo soy músico y él obviamente también, tenemos un intercambio que está buenísimo, porque yo le mando músicas de ejemplo, le explico cosas, grabo cosas, él me devuelve, y así vamos componiendo. Pero qué bueno. Que yo, ojo, digo, todo esto me meto y lo disfruto porque me gusta. Después también Claro. tenés al director que le encanta la parte de producción y no le gusta la música, o dirige y Sí. después no se mete en el montaje. Insisto, no hay una fórmula. Yo a veces hago más de lo que debería, pero porque me apasiona, no por otra Claro. cosa. Pero yo creo que con la música, que es muy importante también, Sí. vos sabés lo que querés, lo que te gustaría cuando está el texto, porque el texto también tiene música, ¿o no? Vos ya Y la sabés, música- al ser música lo escuchás de otra manera, al ser músico, perdón. Tal cual. Para mí la música es como en la literatura o en la prosa el tilde o el acento. Vos podés tener la misma oración con otro significado, si no está bien puesto ese acento, esa coma, ese punto. Vos filmaste todo bien, está buena la escena, la música termina de darle como esa impronta, ese sentimiento, ese dramatismo o no, esos silencios o no. Es como el toque final, ¿no? No, Qué lindo, sí, no, también. súper completo, súper Sí. joven, Pero ya ganó un sí. montón de premios, no sé, ya el futuro no me imagino qué más puede Me hacer. voy a retirar, ya está, me retiro este año. ¿Cómo elegiste ese lugar en el mundo donde vivís que es divino? Y Para ir a Valeria del vivir? Mar es, la verdad, para mí el mejor lugar del mundo. Sí. Es hermoso. Yo vivo acá, es un esfuerzo, es lindo, Sí. pero vivo viajando a Buenos Aires, voy y vengo. Mm. Obviamente yo no filmo en Valeria del Mar, pero acá están mis hijos, mi familia. Todo el tiempo en el que estoy preparando un proyecto disfruto de estar acá, de la playa, del bosque. Claro. Y creo que uno muchas veces puede elegir mucho más dónde vivir que lo que cree. Y es algo que muchas veces no nos preguntamos, ¿no? Vivimos donde vivían nuestros papás, Sí. o donde creemos que hay que vivir. Y yo tomé esta decisión con mi familia y la venimos bancando y viene dando sus frutos, y sobre todo en mis hijos, que disfrutan de una infancia Qué lindo. Qué bueno. linda. Yo te digo, por lo que vos me contás, ya me imagino una película ahí en el bosque, entre los árboles. No, yo hice una serie acá en el bosque el año Ah. pasado, se llamó Un león en el bosque. Qué bueno. Una serie sobre autismo que también ganó muchos premios y que recorrió el mundo, que se estrenó en Flow, que la pueden ver. Ah, bueno. Es sobre una familia con un niño con autismo que se muda a la costa, y esto con Julieta Cardinali, Federico Delía, Arengo, Julián Cerati, Carolina Copelio. La verdad, una serie hermosa que filmamos acá, y estuvimos dos meses instalados en Valeria del Mar. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la voy a ver, la voy a ver. Bueno, la verdad, felicitaciones por todo, por los premios Sí. y eso. Bueno, gracias a ustedes, Y, chicos, por la comunicación, obviamente. No, No, gracias ya a nos vos. tenés a nosotros, cada vez que hagas algo tenés este Sí, programa para sí, vos. sí. Y ustedes, para lo que quieran, lo que necesiten, cuenten conmigo. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. No hablamos todavía de la parte docente, que debe Claro. ser malo como docente. Malo, No, no. muy exigente. No, malo no. Bueno. Exigente sí, exigente sí, Exigente, eso sí. exigente, ¿no? Exigente sí, pero buena onda. Sí, ya sé. Sí, ya sé. ya sé. Bueno, Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande. beso. Chau, Un chau. abrazo enorme y seguí surfeando. Gracias, chao. Adiós. Chau, chau. Muy bien, Raúl. Qué lindo sí, ver con gente sí. tan talentosa. Estaba vestido de surf, no sé si lo viste ahí Sí, en el sí. monitor. Venía de ahí, Sí, digo. sí, sí, por Salió eso se del metió agua dentro y- del auto. Pero qué bárbaro vivir ahí, poder hacer vivir Sí. también de lo que te gusta, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se llama? Que vive ahí en Pinamar también. Sí, hay otra persona, no me acuerdo el nombre. El dramaturgo con el que todos estudian. Sí. Eh, ¿De teatro? sí, Ah, Cartoon. Cartoon, Ah, Mauricio tenés vive ahí, razón, tiene su Cartoon. casa ahí, Sí, sí, sí. cuida las flores, las plantas, todo, le encanta la jardinería. Es su lugar en el mundo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, muchas veces está acá en la ciudad. Muy bien, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Con otro autor o autora. Muy bien, hasta luego, gracias. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.